Bueno chicos, estamos aquí en directo. Buenas, David. Estamos preparando la salida. Vamos a volviendo de cenar. La aplicación de cargar. Dice de policeman. Tiene que la policía va a venir y la policía. Police says that they are going to come here and To activate the to checkpoint. activate something, an app or. Okay, Una pena que sea de noche. Ignacio, escúchame. ¿Qué pasa, tío? Escúchame, tú tienes aquí la tarjeta. Está intentando activar el punto. Con la, pero claro, con el electoral, pero con el llavero, ¿no? Y lo puedes desbloquear con el... vale. Yo tengo la aplicación. Vale, pues déjame verla, a ver si lo puedo Okay. 145 kilómetros allá. Sí, ya está cargando. Venga, tío, hasta ahora. Pretende, creo que cargar aquí y pasar la noche en Barcelona. Un poco optimista. ¿Qué? Sí, está mucho. Es que es bonito el tamaño. okay, cool. Like we won't touch it. Okay. So, are we waiting for some people then, or who are we waiting for? Why is the police? 42. Not speak English? Yes. Okay. Hello. That's part of the public. Okay. Pues supongo que al alcalde. Sorry? Oh, the mayor. Okay. We'll wait for the mayor to come. Oh. Okay. All right. It sounds really important. I guess. Yeah. Mayor of Valencia, or No. just, the town. Yeah. Okay. Not Right. so important. Right. Well, we got the You are mayor. important, man. Well, we got the mayor of Antwerp, and Antwerp is bigger than Valencia, right? Maybe. Yeah. and the mayor of Antwerp was the leader of of his political party, right? So he's okay. Anyway, next time we get what's his name? Carlos. What's his name? Who? The Barcelona guy. Well, how do you say his name? How do you say it? His name, the Barcelona guy. Which? The only guy from Barcelona that's causing problems. I know, puts them on. Puts them You have to Get him to drive the car. Okay. But he is not only in Barcelona, he's Yeah. all around Catalonia. Yeah. He can drive out of jail. Okay. So hello and good evening, and I'm Yo-Yo, and this is Fabian, and this is the Model 3. Yeah. So basically, thank you for coming out so late. Obviously, I know we delayed it a little bit, but we had a lot of people in Murcia, and we're here now. So we'll try to charge tonight at Repsol later, and we hope to be in Barcelona by tomorrow afternoon. So we were originally planning to be in Barcelona tonight, but just due to charging time, we need a little bit more time. Who doesn't understand anything I'm saying?
que no entiende nada de lo que dice. No worries, it's okay, it's okay. Anyone here can translate for me? I could, but I'm not sure if I'm going to be able to translate all the vocabulary or specific car that we are going to use. That's okay. Okay. That's okay. Do you want me to be close to you? Please. Okay. Okay. Bueno, yo soy Billy, voy a intentar traducir algo. No worries. This is very simple. It'll be very simple to translate everything. So, anyways, okay. So, how this event will kind of work is we'll answer all the questions first, and then we will have a chance to see inside the car, and then we will do the test drives. Hola, Carlos. Vamos a hacer un poco las preguntas y las respuestas, después vamos a ver el coche y después vamos a hacer las pruebas de que quiera conducir, de que quiera llevarlo. Okay. Let me think. We will be here for a while, Vamos a estar so un ratito. and we hope. Oh yeah, and if anyone is interested in doing a test drive, don't forget to fill out the RSVP form. Si alguno de vosotros está interesado en hacer el test, la prueba, tendrá que rellenar el formulario Does como anyone el not know? del permiso, ¿no? El de la Does anyone not know about the RSVP form? ¿Hay alguno que ya lo supiera? ¿Hay alguno que no sepa en qué consiste y que quiera probarlo? Está en la página de Facebook. Okay, and who knows about the RSVP form? ¿Quién sabe de ello? Oh, okay, so you can ask him. Porque habrá venido seco, ¿no? Okay. So, just some basics about the car to like answer some of the more common Cena. questions. The autonomy is 500 kilometers rated. Va a hacer unos pequeños comentarios acerca del coche. Dice que es muy simple, por ejemplo, la autonomía son 500 kilómetros. The vehicle was $63,000 with tax. $63,000 incluidas las tasas. Desgracia porque es un pastizal. This is the long range battery, 75 kilowatt hours. Es el que tiene la batería más amplia, 75 Kilovatios. kilovatios por hora. And let me think what else. It has all the options except full self-driving. Vale, tiene todas las opciones, except Conducción autónoma. exacto. Ahí como en la- ¿Se ve y se escucha bien? Yeah. This is the pearl white paint, and the wheels are aftermarket, so these are not Tesla wheels. Está hablando de la pintura, Hola, dice Clio. que las ruedas son a posteriori, que no están en gama. Okay. And Fabian, are you sure the flash is helping, or? Yes. Are you sure? Okay. All right. Que el All right, flash yeah, I que hope. casi que lo deja un poco ciego, es cierto, pero bueno, encima también hay que contar un poco la visión nocturna Okay. So I'll take your questions if you have any. y que le hagáis preguntas si queréis. Thank you very much. Welcome to Valencia. That is your dinner. Okay. This is important. I'll eat that in a second. Yeah. Okay. Thank you for that. We'll see a lot more people coming. Yeah. Ya. Okay. Yeah. We've been in Spain for longer than expected. That's for sure. We thought it would be a shorter amount of time, but we've been here for Spain, Portugal, Morocco a little bit longer than expected. So after tomorrow, we'll try to go a little bit faster. We do need to cover most of, we need to go to Andorra, and then south of France, and then west Italy. Well, no, oh yeah, that's right. I forgot, yeah. Bueno, está diciendo que no esperaba estar en España tanto tiempo, que se le ha alargado mucho el chicle, sí que lo digo yo, que se le ha alargado mucho, que ha estado en Lisboa, en Marruecos y demás, y que no esperaba estar tanto tiempo aquí, que se supone que tiene que ir a Barcelona y luego a Andorra. And after, ¿no? South of France, west Italy. El sur de Francia, Italia, a long way. You're better than Saul Lopez at translating. Mejor que Saúl. What is my experience with ¿Qué charging experiencia tiene con los puntos de carga? First, let's translate the question. Perdón, me estaba hablando, entonces me he venido a ayudar. ¿Quién ha hecho la pregunta y qué ha dicho? ¿Cuál es su experiencia con la red de carga en España? Fatal. Well, obviously it's very difficult, so we do not have supercharging. American cars do not do three-phase charging, so we're limited to maximum 48 amps, one phase. And obviously there's no 48 amp plugs in
Spain, other than the Repsol fast chargers, 43 kilowatts. Basically, where most of the time is 32 amp chargers like this with Type 2. So we do have a special adapter here, and we use that adapter to charge. Sobre todo ha dicho que tiene la dificultad en los cargadores. No tiene los de 85, tiene los de 45, hay los de 32. Entonces tiene que, aparte que es muy difícil, que no puede el cargar adaptador que tenía en Madrid. obviamente Tesla, pues tiene que ir con un adaptador como estos, obviamente le gusta mucho más, porque es de 65, de hecho, y puede cargar con este 32. Aparte que para encontrar un cargador, las de la And what was your biggest issue in your travel? Your ¿Cuál biggest... fue, bueno, para el resto, ¿cuál fue tu mayor problema en el viaje? Yeah. The biggest problem is probably would be the charging. Oh, El mayor Well, problema. you said the biggest, so that's called for one. So the biggest problem is charging. Yeah, El mayor problema que ha tenido, por supuesto, cargar el coche. that's the biggest problem. The break-even to the petrol quality for speed and battery Oh, in highway, I mean, or Yeah. in the middle. please. Le he hecho una pregunta, le he dicho cuál es la mejor velocidad, kilómetros velocidad. ¿Lo escucháis bien? The ideal speed for driving this car is about 75 to 80 kilometers an hour. Matching solution, no. No. He asked what is the ideal speed. So that is the ideal speed. La velocidad ideal 75-80 kilómetros por hora. Obviously, that applies to all electric cars and possibly even, well, not really gas cars. It's mostly electric cars. Electric cars when you drive. Voy a quitar el flash porque si no le voy a cegar al pobre. The autonomy goes way down, and 75 is just the right amount if you're driving on a highway. That's how you maximize your range. So at 75, you're almost able to go 600 kilometers. Yeah. Dice que más o menos, obviamente es como con un coche de gasolina o de gasoil, cuando tú vas muy rápido el consumo es mucho más grande. Dice que una velocidad de 75-80 más o menos sería unos 600 kilómetros a esa velocidad. Cuanto más le pisas, obviamente reduces el consumo de la batería. Autonomía. Have this car air suspension like the Model S? This is spring suspension. Muelles. Que no tiene la Sorry, could you please listen because you're going to ask me another question later. So please listen, everybody. So yeah, again, everybody will have an opportunity later, but please listen now because trust me, someone's going to ask me later, is it air suspension? They're going to ask me again, so please listen, okay? Que Please está listen. diciendo que le escuchéis, que no cajéis, que le escuchéis más, porque luego le vais a volver a hacer la misma pregunta una y otra vez y así se adelanta. Que le escuchéis y que luego habléis entre vosotros. Yes, your question. No te escucho absolutamente nada. Yo también estoy en mucha izquierda. 0 a 30, este coche tiene una aceleración, digamos, tranquila de coche eléctrico. Y tal vez eso ha sido, digamos, capado vía software por Tesla para no hacerle sombra a eso. Oh, so this is about the speed from 0 to 30. 0 to 30. Okay, that's a weird number. Yeah. This today that is supposed to be Quiet acceleration. So if you think that it has been done by Tesla in order not to compete with Oh yes. Well, yes. I was the one who reported that back in December about the limited acceleration from 0 to 30. So from 0 to 30, it does feel a little bit limited. Dice que sí, que él fue uno de los que lo informó, lo que lo reportó en diciembre, como que él consideraba que sí, que había sido por lo menos limitado. I believe it is on purpose Y cree que está hecho a propósito, que no es algo to create difference between the S and the 30. para crear esa diferencia entre el S y el S. Good question. Though. That's the first time I think I've heard that. Yeah. You said you're going to Andorra? Yes. I'm from Andorra. Fantastic. You can charge in my house if you want. Great. Send us a message. You talk to Gerard?
I'm not sure who I talked to. I receive 100 messages a day. He said that you can charge in your house, maybe Yeah. you can have also dinner. Please send me a message. Yeah. We can't use destination charges. Maybe you can have also a dinner or something like that. Maybe, That's yeah. Maybe. Yeah. Yeah. Whatever your ¿Habéis offer. compartido en But sinergia? this car is not compatible with Tesla destination charges. It's also not compatible with caddy mode, and the only thing we can use is AC, 40 up to 48 amps. So that's 11 kilowatts maximum. Yeah, 11 kilowatts maximum. Yeah. Dice que los cargadores no son compatibles, entonces tiene un problema con eso. Did you have many issues or problems after you received your car? I mean, problems with the model that, I mean, the problem because the car is too new, maybe. You know what I mean? Yeah. Production problems? Yeah. Have you been following the page? Okay, tell him the answer. Mucho problemos. Bueno, yo cuando lo seguí en el Facebook, si lo has seguido, vosotros lo habéis seguido, él tuvo un problema primero con el cristal, que no lo puede cambiar garantía, lo cambiará en Estados Unidos, luego óxido debajo del motor por su conducción en Canadá. He knows everything. Y además los niños le robaban los caramelos de esa manera. Y el color, el bastidor, junto con el parachoques, es diferente color. Pero no era este modelo, ¿no? Era un problema que se está aplicando ahora. Please translate. Yo nunca había entendido que cuando He talked about the color. un color blanco diferente. The color, right? Creo. Este creo que no lo cambió todavía. No, es que he visto fotos de uno que era una diferencia brutal. Este era ahora, pero era como blanco cráneo. The color of the car, and he's asked if it's Pero the lleva big car or it was 7 kilómetros desde que estamos aquí. Other users. Ha cargado. but the problem is the color. No. It's this car. Yeah. If you look closely between this panel and this panel, you can see this one's more yellow than this one. Yeah. So if you put a flashlight on it, it's a little bit more obvious. But Cariño, ¿has visto la raja que lleva en el cristal? ¿Qué tal su visita por España? ¿Qué le gusta? Se corta las venas el pobre hombre. So the different colors. Para despejarse un poco. I received my car 2 days before Christmas. Está cargando en Meneques. Last week somebody. Meneques trifásico aprovechando una única fase. 2 or 3 people posted the same problem. So the most recent cars still have this problem. Yeah, still have the problem. Yes. Dice que se compró su coche 2 días antes de Navidad, pero que el problema que tiene con el color, ha visto que hay gente que hace 2 semanas lo postearon en internet que siguen teniendo el mismo problema en la actualidad, es decir, desde Navidades hasta hoy la gente sigue teniendo el mismo problema. Just one question. Yes. Is this only, esta pregunta es mía, le voy a preguntar si solo es en los blancos o en todos los colores. Yes. Is this in white color or in all colors? Reserva, la pintura mala calidad. Someone No sé, yo es que lo ¿Qué veo. problema tiene con el color? El paragolpes dice que es otra tonalidad de with blanco. white. With white, it's just so much more obvious. Que ahora de noche Es complicado. Small the difference to tell. Yeah. Dice que le he preguntado yo si solo era en el blanco o era en todo, en otros colores. Dice que alguien también ha informado de que en el rojo también hay diferencias, pero dice que en el blanco se nota mucho más porque el blanco como que se ve más la diferencia, más amarillento. En el rojo se nota, pero muy ligero. En este se ve más. El blanco perla queda fabuloso. No llevar matrícula delantera es un tema de homologación en Estados Unidos y aquí no sabe lo que pasará en Europa porque es que la matrícula delantera no lo lleva. Es un tema de Estados Unidos, es un tema que en España no lo sé. Tengo curiosidad por este tema. Yeah, I know. I heard it. It's not a problem. It's not a problem for us. So as long as your vehicle complies with your original country's laws, it's not a problem. Siempre que el coche cumpla con la legislación de tu propio territorio, en este caso de Estados Unidos, de California, si en California el coche está matriculado correctamente, el coche puede viajar, no hay ningún problema. Sí, pero en España no será así. En España Sí, está en obligado. Tesla, qué bueno que la matrícula es Tesla. Es un regalo de la gente de Murcia. I think you have to consider, a lot of people say you must follow Spanish law. But for example, I've lived in England for 4 years now. Yeah. And in England, the law is nothing can be white and reflective on the back.
That's why UK plates are yellow in the back, because you cannot have white plates. But if you drive your Spanish car to the UK, they don't make you change it to a yellow plate. So it's the same logic. Different places, different laws. Yeah. Que en Londres no usan matrícula amarilla por... Del mismo modo que él con su coche de California puede conducir aquí y no lleva placa delantera, él dice que estuvo viviendo 4 años en Inglaterra y que en Inglaterra está prohibido que el fondo de la placa sea blanco y reflectante. Por eso las placas son amarillas. Sin embargo, el hecho de que tú vayas con tu coche de España a Inglaterra no te hacen cambiarla. No. Entonces, lo mismo que ellos respetan las normas nuestras, nosotros debemos respetar las normas suyas. El nuestro deberá de llevar delante la matrícula seguro en España. Sí, en nuestros. Sí. Obviamente, si este coche cuando llegue a España tendrá que llevar la matrícula en España. He's saying that when we buy this car in Spain, it's about Of course, in Spain, yes. Está cargando 32 amperios. Of course. In all of Europe, you must. Aquí se ve bien. Yeah. So over there, please. No. Hello. No 32 side amperios, discussion, please. This way we don't ask the same questions twice, please. Drove without air condition. Yes, we usually open the windows. Okay. Yes, the consumption. I would say possibly 10%. 10%? By air. Maybe, Yeah, approximately. Le preguntan si conduce con aire acondicionado, dice que él baja la ventanilla. Y dice que cuánto puede ser el consumo, dice que un 10% de aire acondicionado. It's pretty bad because sometimes we open the window and outside is near the... Eso sí que lo habéis entendido, ¿no? Hay mucha diferencia en la calidad de los interiores respecto al Model S. It's different because the inside is more plush, so I think it's a better quality. But the S is about to change, so the S and X are overdue for an interior refresh. So I think soon you'll see that it's more comfortable. The good thing about these seats is that they go really, really down. So if you put them back, you can sleep. It's almost like 80 degrees, much more comfortable than the S. And have you had some problems with the center console? Yes. Well, which center console? The screen or the Screen. The screen. Yeah, we have many problems with that. So it's been replaced twice already, and we still get some touch issues, so it becomes unresponsive. Also sometimes it just randomly touches without me touching it. So I'm not touching it, and it... ¿Podéis pensar en la traductora? Sí. Okay. Está preguntando, primero le ha preguntado que si hay mucha diferencia entre la parte de dentro del interior de este coche y el S. Él ha dicho que este es incluso más cómodo, que es más blandito y que lo bueno que tiene es que, por ejemplo, los asientos se pueden tumbar casi a 180 grados. Prácticamente tú puedes dormir en ellos. Después, este día ha puesto chico, le ha preguntado si ha tenido problemas con los controles de dentro. Y le ha dicho que varios. Que incluso ha tenido que cambiar un par de veces porque los controles no respondían. Entonces, que ha tenido algún que otro problema, sobre todo con la pantalla, con la pantalla dentro, con el screen. Okay, sorry. Thank you. No, please. And I add something. Yeah. Perfect. Si se estropea la pantalla, no. Dice que ya ha tenido... La cabeza para mirar en la consola central cuando tenéis consola Do you think it's a discussion for you when you have people with that? Yes. Instead of having this center. Yeah, I've been asked that question about 200 times. And the best way, it's a very subjective question. And that is why I have brought the car to you. Dice que es subjetivo, que entonces por eso os ha traído el coche, para que vosotros veáis, porque a lo mejor para él es una dificultad, pero para ti no. Una pregunta, ¿reflejos en la pantalla con el shell? No. Not at all. Any other questions? So you told me that the autonomy is about 500 kilometers at 80 kilometers per hour? No, at about 95, I think, 90, you can pull 500. Have you experienced between 100 and 120? Yeah, so at 120, your range will be about 400, and 400. at about 160, your range is about 250. Yeah. Germany? No. Portugal. Yeah. Why did you decide to do this trip?
Yeah, FAQ question. I'm doing this trip to have some fun. You know, I don't know any other opportunity to have people meet you like this. It's a very special opportunity for me, and it's something to do. And I think I'm learning a lot just by traveling. So it's a learning experience, and it's an experience for me to have some fun. Le ha preguntado que por qué ha decidido hacer este viaje y él ha dicho que por divertirse, por tener diversión y que también pues le gusta estar rodeada de gente y que también pues, ha sido una experiencia para poder aprender. Le gusta aprender y tener diversión. And obviously I don't make YouTube videos like Saul Lopez or whatever, but you know, already I think I've provided enough of my service to the Tesla community. So I hope that that can be appreciated by everybody who has joined me on this trip. And already approximately 7,000 people have met me on the trip already. So it's not a small number. And about 500 to 600 people have driven the car already. Dice que no solo haciendo vídeos y demás, pues así si se le conoce y hablas con él, pues puede hacer llegar más su experiencia. Y que 7.000 personas, 7.000 personas ya han quedado con él a lo largo del viaje. Entonces que para él es una forma de transmitir la experiencia. Yo tengo una pregunta. Ay, perdón. Sé que no cuenta con soporte de Tesla y que si tuviera cualquier problema el viaje se acabaría para él. Pero ¿tiene alguien conocido? Cualquier problema de mecánica, si tiene algún conocido o algún mecánico especializado, no en este coche sino en un vehículo eléctrico, sí podría. Amigos mecánicos solo en España. Pero él tiene muchos amigos, tiene muchos followers. I know. Support, and I'm kidding because I say, well, it's just in Spain. We are the friend of the friend. Right. You know. Well, you know, the support from the community has been good, but Tesla has completely, not only have they said we are not associated with the trip, they have walked 10 meters back and said, we don't know you, we don't know what's happening. So we know Tesla knows about the trip. So in America, people said, I don't know if Tesla knows about your trip. Yeah, but you know. But we know that Tesla knows about the trip. Dice And we que knew, Tesla no solamente se ha mantenido, que no simplemente ha dicho no queremos saber nada, sino que incluso se ha retractado un poco. Que dicen que Tesla no sabe nada de él, pero que sí, que Tesla está totalmente informado del viaje, que sabe lo que está haciendo, pero que están un poco como en plan de sí, bueno, tal lo que quieras y te pase lo que te pase. Si saben dónde están todos los coches por el I internet. remember Ellos saben dónde está él y lo que está haciendo con el coche. Se hacen los locos. I remember in America when I showed up to a service center and they enter my VIN number into the computer, there's a big red warning. Warning. Allí al servicio técnico y pusieron su nombre, salió como una alarma en plan de ¡cuidado! Es de que está dando vueltas por el mundo. I don't think Elon's mad. I think at Tesla, I'll make a little picture later, but it's like this. This side is angry, this side is not angry, and as you get more senior in the company, they're more angry. Less senior is less angry. So I think it's only the top people at Tesla that care, except for Elon. I think it's Elon doesn't care, and then everybody under him doesn't like it until let's say the employees, the normal employees, the service center employees, things like this, they like it. But the people responsible for corporate messaging, things like this, they don't appreciate it too much. Dice que, a ver, que posiblemente los trabajadores y los miembros de Tesla, pues que no están muy enfadados, que cuanto más altos están, pues más se pican de más. Y que posiblemente a Elon Musk se la pele. A eso le da igual, porque a él le da igual todo. Pero que, claro, si tiene alguna repercusión negativa, les va a afectar más a los de la parte de arriba de lo que sería la corporación Tesla que a los meros trabajadores. But at least in my opinion, I think just not to show the good side of the coin, but also Oh yes. Well, in order to get no, I know. And yes, he dicho que desde mi punto de vista también es bueno que veamos o que él saque los lados malos, el lado malo de la moneda, porque eso también es para hacer mejorar. El hecho de que, por ejemplo, critique alguna cosa, pues si se sabe que se va mal, pues lo pueden mejorar. I think a lot of people say that I criticize the car a lot. But if Tesla gave me a perfect car with no problems, I would have nothing to criticize. Does that make sense? In Spanish, I think that would make more sense to everybody. Yeah. Que dice que la gente piensa que
que él está sacándole demasiados defectos al Tesla, demasiados. Pero realmente si Tesla le hubiera dado un coche perfecto, no habría nada de qué hablar y tampoco se hablaría de Tesla. Entonces incluso en parte es mejor que le saque defectos porque así Tesla siempre está en el bombo. But we're making the, I think, we're making the problems clear to help everybody in Europe, because people in Europe are not, for example, in my city, I've seen maybe 6 or 7 Model 3s already, just in my very small city. And people understand the problems with the car, but I think once it comes to Europe, I don't want people to be surprised by manufacturing problems. So that's why we've, told everybody about all the manufacturing problems, the defects, the things to be aware of. Because Tesla is going a little bit too fast and it's causing a lot of problems. Dice que donde él está, que hay varias personas que tienen Tesla, que son conocedores del problema, pero que él ha querido venir a Europa y explicar también estos problemas para que la gente que está aquí, que no le pille por sorpresa, que sepa que cómo están las cosas, que Tesla quizá está yendo demasiado rápido y que el que se precipite en determinados aspectos conlleva que hayan algunos que sean erróneos o que sean problemáticos. Es un valiente. Para tu experiencia desde que compraste el Model 3 hasta ahora, si tuvieras que comprar un Tesla, ¿te lanzarías también a por el 3 o te comprarías un Model 3? El rostro. Help me with that one. Okay. Comparing the S and the X and the 3. No, he's saying that you have had some Tesla. Yeah. And if you had to buy Yes. a Tesla, which one would you choose and why? I think if I bought a Tesla now and it did not include the road trip, I would buy the S. I think so. Dice que teniendo en cuenta que ha tenido 200 Tesla ya, si se tuviera que comprar ahora otro Tesla, el que se compraría sería el S, el Model S. Pero por la razón de los fallos que ha tenido. No te digo nada, me voy a comentar. Por los fallos que ha tenido. Por los... Sorry, 1 second. Whoever is smoking, please stop smoking. Por favor, deja de fumar. Le molesta muchísimo el tabaco y por respeto a él, deja de fumar. Please. Y yo me uno a la moción si no se importa. Gracias a la persona que ha dejado de fumar o a las personas que han dejado de fumar. Okay. Thank you. Thank you. I'm together with you in this. I appreciate that. Not everybody is, but I appreciate that. Thank you. Lo que iba a preguntar es eso, si la elección del Model S sobre el Model 3 es por los defectos que ha tenido el Model 3 o simplemente por el hecho de que es mejor coche el Model S, aunque sea la diferencia de precio tan dispar. ¿Me escucháis? That's because the problems you have had with the Model 3 or because you prefer it not only because of the price and the facility? Yeah, I understand that. Yeah, I think it's not just because of the defects. The defects I don't really mind. Well, I do mind, but I don't really. It doesn't negatively affect my personal view of the car. I say that other people will be negatively affected. But for example, like I know everything can be fixed. If I were in America, I would just drop off my Tesla at the service center, and then I would pick it up a few days later and it'd be fixed. So it's okay. But the reason why I say I prefer the Model S is mostly because it fits my lifestyle more. So, for example, I don't have a fixed commute. So I run my own business and I have to drive long distances every day. I need free supercharging, so that's not included on the Model 3. I also carry a lot of things, so I need an automatic trunk, and that's not available on the Model 3. I think if those two things were included on the Model 3, I would buy the Model 3. But just personally for me, it's very important to me to have these two features, and these two features are not included on the Model 3. So. Okay. Now I have to translate. Please. I think you understood most of that. El S. Eso que le gusta mucho. No, dice que si él tuviera que elegir el modelo, o sea, que él elegiría el Model S. ¿Por qué? No porque los defectos que le ha visto al Model 3 sean totalmente detonantes de no quiero este coche, porque dice que los problemas que le ha visto al Model 3 no son tan negativos, que vamos, que él coge el coche, que lo lleva al servicio de reparación, que se lo arreglan y que se lo dan igual, o sea que no hay ningún problema. Que los problemas que le ha visto al Model 3 que no son tan dramáticos.
pero que debido al estilo de vida que él lleva se le adecuaría mejor el Model S, porque él, por ejemplo, para ir a trabajar no hace transbordos o no coge diferentes coches, él siempre va con el suyo. Además, él suele llevar muchas cosas, entonces necesita un maletero automático. Entonces, por sus condiciones, las suyas concretamente, él elegiría el Model S, pero no porque los defectos que tiene el Model 3 sean algo que lo eliminarían de su elección. Vale, la última pregunta. Te había nombrado la carga gratis. Es También ha dicho que lo bueno que tiene el Model S es que puede cargarlo gratis. Si lo entendéis, porque Es por si acaso, por si nos quedamos atrás. que lo de tener la carga gratis con el Model S, pues también se hace largas distancias, pues se nota. But he prefers the Twizy, yes, the Twizy. Yeah. The Twizy is not for sale in America. It's very strange. Yeah, Only in Europe. Yeah, it's not for sale. In America, Nissan would sell it. It is a Nissan affiliate. I would buy that car. I think so. Yeah, I think so. Yeah, I think so. Dice que es una pena que el Twizy no se vende en América, que se vende en Nissan, pero el Twizy no, y que si estuviera el Twizy se le gustaría. Pero para hacer una carrera de cars, for car races. I'll let him get a question in. Please. El cristal ahora que se está en Marruecos, con el sol. No, it's very cold. It's tinted very heavily, so you don't feel the heat from it. So in Morocco was actually raining, so it wasn't. Bad. Importante. El techo no ha sentido el calor en Marruecos. It doesn't get hot. Yeah. If anything gets hot, it's the side windows. Bajas las ventanas, Las ventanas no tienen tratamiento y sí, ahí sí que no es un problema para el calor. Se le ha preguntado lo de Marruecos y tal, dice que no es un problema, que se oscurece enseguida, que es bastante fresco y que si hace calor puedes bajar la ventana, vamos. No hay ningún problema. Ahorrar batería. Exacto, baja la ventana y batería fuera. ¿El autopilot finalmente es todo lo bueno que parece o no? Si no me equivoco, ha dicho que no tenía, ¿no? Ah, ¿este lo tenía? Lo tiene aquí no le funciona del todo. Hay funciones que no le van. Yeah, we said that already, so please, you are looking at the wheels, so please listen. Yeah, we asked that question already. No le funciona el cambio de carril. Es lo único que no funciona. What do you think about the trunk and the way that it's open? And can you share your experience? Yeah, it's not very good, and it's difficult to open and close. And already our trunk is starting to fail. It's starting to become very, very difficult to close due to some of the moving parts. I don't think the shape is the best shape. There's a lot of space, but the opening is not very big. Dice que ha tenido varios problemas con sobre todo por las piezas que se mueven, que últimamente está teniendo bastante problemas, sobre todo a la hora de cerrarlo. Y que es bastante grande, pero que cuando se abre no es exactamente igual, cambia un poco la forma. Pero que We'll have an opportunity to see it. Yeah. Que es bastante grande y que ahora lo veremos. O sea, que el espacio no es un problema. How tired am I? I slept from 3 a.m. to 12 today, so not too bad. But at times on this trip, it's in America, sometimes my events were 24 hours a day. So in America, some of our events were at 3:30 a.m. And our Toronto event was 3:30 a.m. in minus 38-degree weather. So at times I get tired. Minus 38. 38? Yes. Yes. In Toronto, yes. Yeah. So it does get cold, and yeah, thankfully on this trip, because we have bad charging, it's made us slow down a little bit. But you know, our goal is to not stay in the Iberian Peninsula. We need to leave. So we need to go see other people, and I'm sure there's other people who want to see the car, and I want to see the rest of Europe. So, so yeah. So I'm willing to sacrifice a little bit of sleep to get places. Dice que está cansado, pero que ha estado peor, que ha hecho rutas de estar en excursiones 24 horas. Que ha estado a una temperatura que flipas y que bueno, que esto no es lo peor, que sí que es cierto que tiene que irse bastante rápido, pero que no le importa sacrificar el tiempo por estar aquí, por estar haciendo la ruta. No irles, tampoco no otro. Bueno, la pregunta es como una conclusión. Well,
take everybody's questions because I don't want to. Ya, es una pregunta, pero Okay. a ver, es como una reflexión, ¿no? Que sería como viendo el trabajo que ha hecho Tesla con las redes de supercargadores frente a otras marcas que puedan estar lanzando ahora vehículos eléctricos con una autonomía ya más o menos decente, también él se habrá dado cuenta de lo atrasados que van por las redes supercargadores. No sé si me estoy explicando bien. O sea, tú te puedes comprar un Jaguar I-Pace o el nuevo e-tron que va a salir, que tiene una autonomía, o el Kona con 400 y pico kilómetros, pero cuando vas a, ¿cómo se llama? Vas a viajar, te vas a encontrar los mismos problemas que ha tenido él. Y lo importante y el trabajo que ha hecho Tesla en cuanto a supercargadores. ¿Cuál es la pregunta? Well, he's giving a speech. So, the question, please. Es una reflexión, es como que me dijera, pues sí, realmente Tesla va adelante. Si veo que es posible otro vehículo que no sea un Tesla ahora mismo en Europa, por no haber superchargers. If you buy another electric car, you know that it's very difficult to find this kind of electric chargers. And if you think that this kind of services, electric services, are going to be a problem in order to go on selling for Tesla, not only Tesla, but the rest of all the EVs. Well, that's something we've been talking about really on the whole trip. EV adoption begins with government initiative, in my opinion. True EV adoption begins with the government providing an incentive, whether it's positive or negative. So a positive incentive would be like America, where we receive, for example, in California, $10,000 to buy an electric car. A negative incentive would be to, for example, raise tax on petrol or diesel to make it very expensive to own a car, or to charge like London. London, it's expensive to operate an old vehicle, or in Paris, for example, you can't drive old vehicles in the city center. Those are negative incentives. So I think it begins with government, and clearly the government of Spain, unlike Catalonia, has fallen behind in terms of promoting infrastructure, promoting EV adoption. I heard that in Spain it costs money to install solar panels and feed it back to the grid. So these are all backward policies that don't help and are reflective of an oil-centric lobby in government. And what I've said is that it's important that if you want to make a difference, that you reach out to the government, and it takes people telling the government, you need to install these, you need to create these credits for them to understand. Yeah, I mean, we've generated a lot of press with this road trip, and hope that some of the press will reach the government and let them know that without this, people will not buy electric cars. Dice que el principal problema de los coches eléctricos es que el gobierno no apoya esta iniciativa. Por ejemplo, ha puesto como ejemplo otros países, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, que en Estados Unidos te da hasta $10,000 por comprarte un coche eléctrico, por ejemplo, que en Inglaterra están retirando los coches antiguos, por ejemplo, pagan más impuestos o no se puede circular por determinadas zonas. Que el principal incentivo tiene que ser el gobierno, y que si el gobierno, como aquí en España, no va a sacar tajada de ello, no va a poner esto. Entonces, dice que él está intentando con este viaje meter presión también para que haya más zonas de carga, pero que principalmente el que lo tiene que hacer es el gobierno, que si el gobierno, y que dice que nuestro gobierno está un paso atrás. Vamos un poquito retrasados, Unos cuantos años. Ha dicho en inglés, ha dicho que nuestro gobierno es retrasado, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Tenido que venir de Estados Unidos para claro que sí, tiene que ser el gobierno, y que mientras el gobierno y nuestro sistema de carga siga siendo tan cutre, que la gente no va a comprar un coche eléctrico porque es una putada. Pero no lo ha dicho en inglés. Es una aventura. Maybe you answer how you find this charging station? I mean, I'm using EV user, I'm using Plugshare or ChargeMap, but I couldn't find that. So I mean, in every country we have the same problem. Yeah, so I did post about that maybe 3 days ago regarding just too many sources of information regarding charging stations. So for example, if you use Apple Maps and then you use Google Maps, I'm sure on both you will find a Repsol station.
But if you use electro maps and then plug share and then charge maps, there's different information on each. So like I said, that has to stop. But the reason why it hasn't stopped is because there's so little EV users here, and there's too many stations, and there's not enough updates. So this doesn't really happen that much in America. In America, everybody uses plug share, and incorrect information is updated pretty quickly. This station is not bad. This is a good station. You know, in America, we don't really have public stations like this on the street. So this is good to see. Like I said, this should be at every single street. I know that sounds crazy, but that's what we really have to have. Está quejándose un poco en plan de que si vosotros ponéis en el Google Maps o cualquier cosa así, buscáis una gasolinera, os va a salir una Repsol cada 3 minutos. Sin embargo, que hay bastantes problemas con las aplicaciones a la hora de encontrar cargadores, que a veces no coinciden o que son erróneas. A lo mejor pone que hay un cargador pero no es el que toca o algo así. Dice que es bastante raro, que es muy raro, por ejemplo, que haya encontrado este, que es público, pero que dice que debería haber uno en cada calle, claro. It's because I think the reason why there's so many communities is because each one, well, not communities, but applications like PlugShare, is because everybody wants to make money. So Electro Maps, as you saw, who helped us again activate the charger? Yes, thank you again. When he clicked it, there was an advertisement. So they're trying to, you know, advertise some things. They're probably trying to sell something. You know, PlugShare is the same. PlugShare is trying to integrate charging activation into the application. So everybody's trying to sell something or sell some product. And what we truly need is a non-profit platform like Google Maps. I think if Google were to take the initiative and say, we're going to start integrating chargers into the maps. Because these apps are private. These apps are too private. These are apps too private, too for profit. It's not going to work. Dice que el problema de las aplicaciones para los cargadores eléctricos es que esas aplicaciones son privadas. Entonces, como la gente quiere sacar dinero con su aplicación, pues meten publicidad, a veces pues no se preocupan demasiado porque sea más correcto, sino por el hecho de que hagan publicidad, que debería ser una aplicación pública, pues como podría ser un Google Maps, pues que tuviera lo mismo que con una gasolinera de normal, con un puesto de punta eléctrica, una empresa eléctrica. Any other questions? Yes, please. Volviendo a la pregunta anterior sobre la vuelta que está dando, a ver si el gobierno español se pone las pilas con la publicidad y tal, ¿alguna cadena de televisión se ha hecho eco de esta noticia? En las reuniones que se están teniendo en cada parada? Have I appeared on Spanish TV? I don't think so. No, I don't think so. No. But if anyone wants to send me an invitation, I'm happy to do so. It's not just the celebrities who can change things. I think I think it's really important for everybody to take some sort of initiative to go out and promote electric vehicle driving. So although I'm driving a Tesla, I promote all EVs, including other sustainable practices like installing solar panels. You know, you need to tell your friends, tell your community. You know, yeah, just driving a car, just driving an EV, it's good, but it's not enough, I think. You know, so I think this road trip has created a lot of attention to this issue, which is good. But unfortunately, a lot of the attention has been within the EV community. I'm trying to reach the outer community, people who might be already driving, let's say, a Prius, a hybrid. They're thinking about an EV, but they're not quite ready. And I'm just showing people it is possible to drive this not only in your own city, but I've driven this across the world. Yeah, right. So. Please. Not going to answer, I killed myself. Okay. He says that what would you say to people that with some money they prefer to buy a car like Prefer to buy a gas car? Yeah. Like a big car for example. So in Spain with the same money you can buy Sure. like a Range Rover or like a big car. Yeah. Like or Yeah, no, I understand. Yeah, I understand. what would you say to them? Well, I mean, it depends what position I'm in. If I was in the government, I would I would say thanks so much. Well, no. Well, that, yes, I guess, for the oil money. But no, I mean, I would disapprove of it. I think I think it's just an irresponsible and ignorant type of thing to do. I think maybe back then it was acceptable, but more and more these days, I think the science is clear. I think people understand their impact,
And by buying a gas vehicle, you voluntarily choose to harm the environment and to do these things. Unfortunately, like I said, human behaviors are not corrected with talk. Human behavior is corrected with taxes. Well, with taxes, it's not even facts. The humans know the facts. We all know that driving your gas cars kills the environment, but we do it. So humans are not influenced by facts. They're not influenced by rhetoric, by speech. They are influenced by money. So, for example, if you double the price of gas cars, I guarantee you everyone will buy electric cars. Or if you make electric cars half as cheap, half as expensive, people will buy it too. So I think for all these cars, it's still down to a good component of money. I think people need financial incentive to buy these kind of cars. Unfortunately, in Spain, I haven't really felt that there's a lifestyle component. In California, it's cool to drive a Tesla. It's trendy. It's cool to drive an EV. Everybody I know personally has an EV or a hybrid. Yeah. The trend, yeah. Well, the trend doesn't really exist here. It does exist elsewhere. Yeah, sure. Dice que, a ver, que te podría contestar en muchos aspectos. Por ejemplo, si fuera el gobierno, pues te contestaría de una manera. Pero desde su punto de vista, para él comprarse un coche de gasolina hoy en día, o sea, un coche que no sea eléctrico hoy en día es un acto irresponsable. Porque se supone que todos sabemos que no es respetable con el medio ambiente, todos sabemos las consecuencias que puede tener, pero que en parte también entiende que todos nos movemos por dinero y que obviamente por las tasas, por ejemplo, eso también influye. Y dice que si, por ejemplo, de repente los coches de gasolina o diésel duplicaran su precio, nos mataríamos por un coche eléctrico. Que si las redes de carga, por ejemplo, fueran más asequibles, tendríamos coches eléctricos. Y dice que también en España la forma de vida o el estilo de vida que tenemos de ver los coches eléctricos es distinto. Dice que, por ejemplo, en California tener un coche eléctrico es cool, mola, es trendy, ¿no? Y que llevar un coche eléctrico, pues que como que mola mucho más, porque pareces mucho más preocupado. Aquí también mola. Sí, claro, mola mucho. Pareces mucho más preocupado por el medio ambiente y qué tal, como que mola mucho, que tienes un Tesla y mola. Aquí tienes un eléctrico, pues eso es el fricao que va por ahí a 20 por hora buscando un cargador. Eso, que también la forma de pensar que tenemos aquí le falta un poquito pulirla. Que somos un poco, en este aspecto, eso no lo ha dicho él, eso lo digo yo, un poco cazurros. El cazurro en inglés no existe, entonces lo he dicho yo, I think one thing to be optimistic about though is that more manufacturers are realizing that they're falling behind. And again, it's all about money. Once the car manufacturers can't make money off of gas cars anymore and their profits are going down, they're going to start making electric cars. So we see Jaguar I-Pace, we see all the Porsche, all of them. They're working on it. So it's a few years out, but I think I'm optimistic that eventually they will start. Dice que las compañías, o sea, las empresas de coches, las compañías que tampoco son tontas y que si ven que ahora los eléctricos están teniendo empujón, como todos se van a mover por el dinero. Por eso ahora dice que él es optimista porque él está viendo que muchas empresas, ¿vale? Pues ha puesto como ejemplo Porsche o demás, están moviéndose con los coches eléctricos. Dice entonces que en ese aspecto se muestra optimista porque cada vez más empresas están creando coches eléctricos. Ahora el problema es el precio. El problema es el Well, one thing the government can do is for example, eliminate VAT on this car, or take another. Quitar el IVA a los coches eléctricos, por ejemplo. Como no lo haga. No, you cannot. You cannot. No, please. No, that's a joke. So I studied politics in university, and if there's one thing I can tell you, it's that the people do not run the government. So it's a lie. People run the government around the elections, and then they don't. So again, it's all about money. It's about who has the most money, the person with the most money speaks,
And people can combine together to become big money and then speak in the form of electric vehicle associations. So, you know, we have great support from, you know, Saul, from Fernando Pina. He's from the Electric Vehicle Association. So it's these type of organizations that can make the change. Don't think though that the politicians will listen for no reason. You have to give them incentive to listen, and the incentive is usually money. If it's not money, it's some sort of very big scandal. Dice que no nos pensemos que si nosotros tenemos algo que influir a los políticos, que no por el hecho de que nosotros les votemos, los elegimos, que él ha estudiado política y que no son los políticos los que mandan, que el que manda es el dinero. Entonces la única forma de presionar es creando nosotros un gran conjunto de dinero que presione. ¿Cómo? A través de asociaciones, que la gente que está con el movimiento de vehículos eléctricos y demás haga piña, se asocie y demás, y esas asociaciones puedan presionar de esa forma. Ni individualmente ni los políticos, realmente el que presiona es el dinero. Si alguien tiene dinero, que presione. I think you know, we're veering a little bit into politics, and I hope to talk about the car. Dice que estamos hablando de política. It is important. It's very important. Energy building. So Tesla received a very big loan from the American government to develop electric cars, and they did. But the rest is down to the car. So we'll leave it at that. Just remember that you are the difference in your community. I'm sounding like a politician, but you are the difference. If you want to make a difference, be the difference. And you know, if you're serious about saving the environment and promoting clean energy policies, then go out there, host your own events, give your own test drives, make your own road trips, make your own Facebook pages, make your own YouTube, whatever it may be. As you know, like there's not many Spanish-speaking YouTubers that deal with electric cars, but we have a lot of English-speaking. So maybe one of you recording, consider becoming a YouTuber or an influencer, someone who spreads a message. I mean, I wish I spoke better Spanish. I would be that person, but you know, you just got me for now. So I could translate for you. Yeah, I know. You're fantastic. You're fantastic. Oh, a little bit of money. Okay. Money talks. Money talks. Está diciendo que lo de los gobiernos, que no hay que echarles la culpa porque, por ejemplo, Tesla recibe una gran cantidad de dinero para poder llevar adelante su empresa, su edificio y demás. Entonces, que no solo el gobierno, que hay gobiernos, el gobierno, por ejemplo, ayuda, pero que realmente no tiene que hacerlo él, que es un 60% de la aportación, pero que realmente, pues como que lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Haciéndote youtuber, haciendo que si tienes la oportunidad, que tienes un coche eléctrico, que conoces el mundo, pues ¿por qué no difundir un poco la palabra, predicar un poco el ejemplo? Y que haciendo un viaje como está haciendo él, haciendo vídeos. Dice que hay muchos youtubers, por ejemplo, de habla inglesa, que informan de esto, pero que españoles no hay ninguno. Que ya que estáis aquí todos, Saúl. con el flash. Y yo le he dicho que yo le traduzco por dinero como todo el mundo. So, how many of you heard about this road trip through Saul Lopez? ¿Quién de vosotros había oído hablar de él? Yes, exactly. So this is a difference that Saul has made, and Saul has brought all of you here today. And you know, Saul is not the biggest celebrity, he's not the smallest celebrity, but he can make a difference, and I think everybody has that potential. Que se puede hacer una diferencia cuando tienes potencial, que se puede hacer, que si todos hemos oído hablar, ¿por qué no podríamos nosotros también los que estuviéramos? Yeah, but you are, you know, as influential in your community as you want to be, really, and yeah, I just hope everybody can take that message and do something with it. Que no puede ser todo lo influencer que tú quisieras, pero que por lo menos si puedes extender el mensaje como él está haciendo, por ejemplo, si por lo menos tu palabra llega a alguien, pues algo has hecho. También se dice siempre que Estados Unidos da un paso por delante de lo que tenemos a veces por ejemplo durante Europa. Entonces, tendremos que esperar a que Estados Unidos evolucione más o desarrolle más los sistemas para que Europa empiece a desarrollar sus cosas. Okay, he says that United States always a couple of steps forward so that we have to wait until they develop more in order to go in time or to get at the same level in order to catch up with them, in order to catch up with them. Well, you know, Spain is not a third world country,
No somos tercermundistas. And if there is a will, there's a way. So, for example, when I went to Morocco, someone there bought a Tesla. There's hardly any charging stations there, but if you want to do something, you can. I understand what you're saying, and that's why I said government's such a big piece of it, because that's why I think Tesla has installed so many superchargers in, for example, Hong Kong and China, because Chinese people, they don't want to buy the car unless they know 100% there's charging. They don't want to install their own chargers. They don't want to go out and do these things. So if you want, you can. If you want, you can. But if you want everybody to, you got to install these. You got to put in more superchargers, more opportunities to charge. Yeah. Dice que no es que tengamos que esperarnos a que eso suceda, ¿no? Dice que, por ejemplo, ha estado en Marruecos, que allí prácticamente ni el tato tiene un Tesla, pero que, bueno, que si tú quieres, puedes llevar un Tesla y que lo cargas. Sorry. Puedes llevarlo y puedes tenerlo. Dice que aquí también lo puedes tener, que no es algo que te detenga, que si tú quieres, ya lo puedes tener. Sí que es cierto que hay dificultades, pero bueno, también puedes encontrar cargadores, que no es algo que tengamos que esperar a que esto suceda, a que algo cambie, o a esperarnos hasta que por ejemplo, en China la gente no se va a comprar un coche eléctrico hasta que no sepa que 100% va a tener un cargador donde lo tenga. Pero que bueno, que tampoco es un determinante, que aunque vayamos un poco detrás, aunque tengamos menos cargadores, que aunque no haya los mismos puestos para cargar que gasolineras, pues oye, que si queremos tener un coche eléctrico, que podemos tenerlo. Que es una cuestión un poco de voluntad y concienciación. Lo único que entienden las empresas automovilísticas es que tú no compres un coche mientras no sea eléctrico. Eso a ellos obligará a fabricar en grandes cantidades coches eléctricos. Yo no voy a comprarme un coche que no sea eléctrico el próximo, o bien nuevo o bien de segunda mano. Pues yo esta noche me estrello, cogeré 1.000 euros y me compraré un coche de 1.000 euros hasta que me compre un eléctrico. Pero yo nuevo no voy a comprar ninguno que no sea eléctrico. Es una manera de forzar. This will be our second to last question. Yeah. Okay. Great. Okay. Second hand. Yeah. It's also important now. True. If you, for example, have an accident, it's like supposing that you have an accident. Now you need to buy a petrol car, and then you buy an electric car, because now you don't have this, or you don't have this open market where you can find an electric car. Right. It's about time. You know, in America we've had the electric cars for a little bit longer, but with time, the electric cars become cheaper. With time, more brands are available, more competition drives prices down. So I'm optimistic about that. I think in the future there will be a lot of second-hand cars available. A lot of, you know, in America there's already plenty of Model 3s for sale that are used second-hand. So it's just a matter of time. Dice que es una cuestión de tiempo, que bueno, igual que ahora en América ya cada vez hay más coches, hay coches de segunda mano, eléctricos y demás, aquí con el tiempo, cuando se vayan implantando, pues cada vez habrá más mercado, habrán coches que la gente vaya retirando, se forma un mercado de segunda mano, que es una cuestión de tiempo y que es optimista en ese aspecto, que cuanto más coche compremos, eléctrico obviamente, cuando más coche compremos eléctrico, pues más mercado de segunda mano habrá, y eso fomentará que los precios bajen. Okay, anyways, thank you for the long discussion. We've been here for I think an hour already, but that's no problem. It's good. Exactly. No, we after the event we're going to be probably sleeping around here anyways, so it's just charging time. We need to charge to get to Barcelona tonight. But thank you again for translating. I wish you were there in Salamanca or somewhere else. In Salamanca, I say something and people are like this, and they don't understand anything. So. Salamanca no entendieron un pimiento, la gente hacía que sí, pero no entendía nada. Okay. So, anyone have a last question? Just one more question. I'll take one more question. Más? ¿Algo más que preguntar? From anyone new? New people. Anyone new who hasn't asked a question yet that wants to ask a question? ¿Alguien más? No? Oh, well, okay, I'll take both the questions. Keep it short, please. How much are you charging now? Right now, it's 11 kilowatts, and I've already had 44 kilometers from charging since you began the charging. Yeah. Lleva unos 44 kilómetros. One second. 44. Una hora. 43 an hour, and we've been here for just over an hour. So what's the question? La incompatibilidad que tienes para cargar este vehículo
con los supercargadores, ¿solamente es un problema de los Model 3 o de los Model S también? Lo digo porque no sé si es porque lo han limitado a estos vehículos por el tema de que son muy jóvenes y no quieren que salgan de tema de los efectos, o porque me extraña que para los Model S o Model X no hayan contemplado que un vehículo pueda cambiar de continente. Porque, por ejemplo, los militares americanos acostumbran a trasladar sus vehículos a sus bases. Por todo el mundo. No sé si que puedo cargar aquí. ¿Te está contestando? Que solo existe, que los otros no hay ningún problema, que está en este coche. Ah, eso no es el modelo 3 porque todavía no está. Well, yes, this is an American car. Obviously, it was not designed for Europe. However, let me make a final point about that, though. I believe that there should be a worldwide standard for charging vehicles. For example, everybody uses a Menike's plug or something like that. Every car can fill up in every country. I think electric cars should be the same. Whether that's DC or, we need to agree on a standard. There's too many profit-making companies out there trying to introduce different standards. It's not going to work. They are going to, like Universal charger or universal plug. Like this Dice que es solo una cuestión de que ahora, pues como muchos coches eléctricos, como los cargadores de los móviles, ¿vale? El hecho de que hagan uno universal y que tú puedas cargar por cualquier parte del mundo. O sea, como cualquier persona puede echar gasolina en cualquier parte del mundo, pues que cualquier persona pueda cargar su coche. Harán un cargador universal y carril. Okay, cool. Okay. So, great discussion. Best discussion so far on the whole road trip. Yeah. Okay. Thank you again. But I still need you to translate. So you're not released to leave yet. Okay. She deserves a free proof of Model 3. Okay. A joke. For free. I will say for free the model. Oh no, it's mine. Sorry. Yeah. We'll train you the first test drive. All right. No. Just taking the piss. Okay. So, some rules about the car. Algunas reglas acerca del coche. 1. Everything in your back pocket comes out Todo fuera de vuestros bolsillos. and into your front pocket, please. Y en los bolsillos de delante, nada en los bolsillos de detrás. Por favor. Por favor. Because in America, a lot of people either scratch the steering wheel or scratch the seats. Vale, ¿por qué? Porque con las cosas que llevamos en los bolsillos de detrás podemos rascar. O bien rascar con lo que llevamos en los bolsillos, o bien la tapicería y demás, pues evitar llevar nada que pueda dañar la tapicería, dañar el coche. Be very careful with your jackets, especially the zippers. Sobre todo con las cremalleras. Tener cuidado con rascar nada con las cremalleras. Especially your bags, people with bags. The bags have zippers on them, and it's best to be very, very careful entering the car. Sometimes people put them under the steering wheel, and it scratches the bottom of the steering wheel. Vale, que tengáis cuidado con las bolsas, que todas las bolsas llevan cremalleras o llevan cositas. Que hay gente que las pone en la parte de delante y rasca. Si podéis darle la mochila a alguien que se ha quedado fuera o algo, pues yo qué sé, ponerle la mochila a otra persona y evitáis que el coche se pueda rascar. Tenemos que tener en cuenta que encima de que nos lo dejan y vamos a estar, pues ser respetuosos con sus cosas. Eso le he añadido yo. I don't work for Tesla, and it's my personal car, so No trabaja para Tesla, su coche propio. So I hope you will treat the car as if it were your own. Y espera que tratéis el coche como si fuera vuestro. Unless you treat your car bad. A menos que tratéis vuestro coche mal, entonces no. As you can see, the car is in very good condition. Que vais a encontrar el coche que está en muy buenas condiciones. Even though there's 7,000 people sitting inside. A pesar de que 7.000 personas se han sentado en él. And the reason is because I'm very strict about it. Y la razón es por la que es muy estricto. And I hope you'll understand that. Y espera que lo entendáis. Okay. Okay. So we will open the frunk and the trunk for about 5 to 10 minutes. Va a abrir la parte de delante, que ellos la llaman frunk, y la parte de detrás, que es el trunk normal, durante unos 5 o 10 minutos para que lo veáis. Please do not close it. No lo cerréis. We will close it after the 5 to 10 minutes. Ya lo cerraremos nosotros y eso. After the 5 to 10 minutes, después de 5 o 10 minutos, do not open it again. no lo vuelves a abrir. Okay?
there's valuables inside, I need to watch it while it's open. Claro, él tiene cosas dentro, entonces tiene que verlo mientras está abierto. Okay, so yeah, okay. Let me think what else. Don't smoke in the car. Yes. No fuméis, no comáis, no os droguéis dentro del coche. Si las salidas de emergencia se encuentran. ¿Qué? Well, everybody's like, ha ha ha. Pero, But so if they're I can be very, you know, I can be very strict. Okay, wow. Either in Spanish or Spanish. Thank you. Please be strict in Spanish. Yeah, I don't know how to be strict in Spanish, but yeah. Let me think. What else? It's okay to adjust the seats. It's not a problem. So feel free to adjust them, and feel free to touch the screen. It's okay. Podéis mover los asientos si queréis y podéis tocar la pantalla con cuidado, que aquí somos muy de arrastrar. Con cuidado. Se puede tocar la pantalla y mover los asientos, que sin problema. All pictures are okay. Que las fotos se admiten, las fotos. Excepto The VIN number. El número de vestido. Sí, Syria. So we ask that you respect that for our privacy. Y que obviamente un respeto por la privacidad. Okay, and that is about it. So, oh yeah, and if you sit in the driver's seat, please take a picture, whatever, and then let the next person do it. We have a lot of people here, and each person, honestly, probably about 30 to 40 seconds, so that everybody can have an opportunity to sit in the. ¿Lleva reloj? Que si nos ¿Lleva sentamos- reloj ahí? No, I don't. En Sevilla te lo han quitado. Dice que nos podemos sentar en el asiento del conductor, pero bueno, que nos sentemos, foto y circulemos unos 30-40 segundos para que todos los que estamos aquí a las 12 de la noche y helados como pajaritos tengamos la oportunidad de ir haciendo coches. But for the other seats, feel free to sit inside as Pero well. que para los otros, bueno, podemos estar un poquito más. Yeah. Okay. Any last questions about the car? About the procedure? ¿Alguna otra pregunta acerca del procedimiento? No. Okay. ¿No? Oh yes. Sorry. Just one second. Please be careful for the charging cable. No arranquemos el cargador, por favor. Yeah. Please do not press the button. Please do not try to pull it. Please do not step on this. Okay. It's a very fragile cable. It's a custom cable, and without it, we'd be fucked. So. Literalmente, sin el cable estamos jodidos. I can tow you with my Model X. Oh, fantastic. Do you have any Easter eggs in this one? Easter eggs, yes, you can check them out for yourself under the same menu as the X, yeah. Nice. Okay, let's get a quick picture because I need to get my Instagram followers, and then we can see the car. ¿Una foto Por para favor. Instagram? Sí, Vale, pero de la... for my followers. Yes. The people, yeah. Everybody here. Que quiere que nos hagamos una foto para que él pueda colgarlo en Instagram para sus followers, para que vea que la gente que ha venido aquí, que somos muchos y que To todos get more apoyamos followers, mucho. to get more followers. También para I want to be tener más verified. followers, I para want to tener be muchos más. verified, you know. Like, do you like? Yeah, please. Follow Instagram. Si el mando Okay. cable no estaría bien. La foto Yeah, we'll go take a photo over there. Well, the mayor, where's the mayor? ¿Dónde está? Ah, okay, the mayor is here. Fantastic. Thank you very much for coming. ¿Dónde quieres que haga la foto? Ahí la puerta. Oh, wow, okay. I didn't see this. Sure, yeah. Pero que se vea el coche, ¿no? El interior. Lo malo es que está cargando. Sí, a lo mejor que lo mueva. Let's go over there. We'll leave the car here. Don't worry about the car. No, no. Nos lo hacemos con él, como sea, 3, 4, 8. La foto que haga. Okay, thank you guys. Bueno chicos, he estado un poco callado porque si no la gente no se va a enterar y si ya se escucha abajo va a ser un poco falta de respeto.
Yo me queda un 20% de batería. Vamos a hacernos una foto, pero no sé si aguantará. De todas formas, intentaré grabar los vídeos dentro, a ver si hay suerte de hacer el test drive y lo subiremos a Sinergia. Así que nada, de momento yo creo que continúo grabando si os parece, si no hay mala cobertura, porque he visto que había algún problemilla. Aquí están un par de coches. Si no tenéis problema de cobertura y veo que la gente todavía aguanta, continúo grabando. Intentaremos entrar los primeros para que al menos los 20% de batería aguante. Y si no, si se corta, muchas gracias por verlo. Ya sabéis, el resto de contenido lo tendréis en diferido, ¿vale? Aquí se me ha acercado un porrón de Ibis. Bueno, mi novia, ¿qué opinas? Sin verlo, por dentro. ¿Te ha gustado? Es crítica, es muy crítica, es como Miriam. Mejor que lo pensaba. Pero no hay luz. Es una faena que no haya luz. A ver qué tal por dentro, la verdad es que el color blanco, mira, sí que lo va a mover. Y ahora rápido. ¿Qué imaginas? Decir algo, chicos, que no os leo. Okay, all right. Yes, the photo, please. Yes, can you hold this? Yeah. We had it duct taped on the other one. Yeah. Okay, which direction are we taking it? We're taking it this direction? Yeah. Si hacemos la foto así, ¿Cuál de psicología? Y ya de paso por el nombre del pueblo. Del palo. Perfect, thank you. No hay problema. Me ha robado el palo. Bajo el móvil, ¿vale, chicos? Que si no, no se va a ver. Ah, no. Como la plantilla de fútbol. Sí, pero el coche no se ve, nos lo hemos comido. El coche ya se lo sabe. No, no toquéis, que se no. Venga, que estén cuquiriquitas, querido. ¡Paella! On this side, a little bit more in. Okay. Perfect. Okay, excellent. If you cannot, please translate. Where's my trusty translator? Aquí. If you cannot see the camera cannot see you. Vale, si vosotros no veis la cámara nos ve. Por lo tanto, no salís en la foto. Apiñaos, que hace frío. Es un poco complicado verse en la cámara, ¿no? Yo ya no puedo decir ni. Yo no veo nada. Okay, hold on. I need glasses. Okay. I can't see it. Okay, hold on. I'm going to push it, and then it's going 3, 2, 1. Okay. Maybe both of you can hold it. Okay. 3, 2, 1. ¿Sales? 3, 2, 1. Okay. One more time. I think I blocked. One more time. Otra vez. You say algo más? No, it's okay. Es gratis. Maybe one more time from this Cómo me gusta el palo. One more time. Come on.
you. ¿No tiene un botón en el palito o qué? Okay. Oh, perfect. ¿De quién es? Thank you again. Nada, problema. He recuperado el palo. Es que como va a no reconocerlo. Es que le hemos visto venir justo del restaurante y se veía a distancia. Oye, podemos preguntar hacernos una foto con él así individual. O a lo mejor le molesta. ¿Con él? Sí, luego se pone a hablar yo creo que con la gente. No creo que le tenga problema. Hace un montón. Imagino, uy. No para, Despacio, que tienes que ahorrar. Come rápido para que repite.